Jeffrey Domínguez y soy el pastor de Ministerios Vida y Aliento, y estamos aquí hoy para contar nuestra historia de vida. Hoy soy pastor, pero desde luego hay una historia de vida que contar y para eso estamos aquí. Soy una persona que vengo de una familia humilde. Somos 4 hermanos, de los cuales yo soy el menor. Y a la edad de 8 años sucede algo en mi vida que me marca, y es que mi papá se va de mi casa, sale de mi casa, y eso, como un niño, ¿verdad?, necesitado de él, me deja marcado. El haber tenido que continuar sin él. Y ahí empieza todo el desarrollo de mi vida hacia unas situaciones que más adelante tengo que enfrentar, por medio de las cuales llego al conocimiento del Señor en mi vida, las cuales fueron como principales. Por ejemplo, en el año 1993 parto a la ciudad de Estados Unidos, New Jersey, la ciudad de Estados Unidos, con mi mamá y mi hermana. Y al llegar allá fue todo un desafío. Yo tenía ya 15 años, cuando esos 15 años para 16, todo un desafío, todo nuevo, tener que hacer amistades nuevas, un lugar nuevo totalmente. Empiezo a ir a la escuela, en la escuela hago amistades con las que luego empiezo a salir, y luego me doy cuenta que ellos estaban en algunos pasos no muy buenos, no adecuados. Ellos se usaban drogas, se drogaban, ¿verdad? Y en una ocasión yo sentí la curiosidad de hacer lo mismo que ellos hacían, aunque ante la negativa de ellos de que no lo hiciera, mi curiosidad me venció y yo los pude convencer de que yo sí quería tratar. Y ahí fue donde experimenté por primera vez con una droga que se llama marihuana. Para eso tenía ya 16 años de edad, pero a partir de ese momento todo fue escalando rápidamente en mi vida en lo que fue el mundo de las drogas. A los 17 ya había conocido la cocaína, a los 18 ya había conocido el crack, y a los 19 había pasado ya por el hospital fruto de una caída que tuve mientras estaba bajo los efectos de algunas drogas combinadas. Para ese entonces, a los 19 años, logré superar ese accidente del hospital. Recuerdo que tuve que pasar todo un diciembre, 24, 31, y tuve que salir en enero porque requirió de mucha atención médica lo que me sucedió. Caí de frente, partí un hueso de mi cara y hubo que salir conmigo hacia el hospital. Y allí estuve, ahí tenía 19 años. A los 20 años sucede algo en mi vida que verdaderamente me cambia por completo y cambia la vida en mi familia. Y fue que, fruto de un delito que cometí para conseguir dinero para comprar drogas para consumir, entonces caigo preso y soy sentenciado a 5 años de cárcel. Todo ese proceso afectó de manera muy negativa a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, toda mi familia, porque antes de eso yo era un muchacho muy aplicado, inclinado hacia los deportes, muy apasionado por ellos, con sueños de vida como cualquiera. Y al sucederme eso, el muchacho que tanto prometía, la estrella de la familia, del cual tanto se esperaba, pues ya había caído de una forma muy trágica y muy drástica en la vida, cosa que ya no se veía como que iba a volver a recuperar, no se sabía lo que iba a suceder. El estar en la cárcel para mí fue algo muy difícil, muy difícil. Fue como que el mundo se me vino encima, y muy doloroso para mí como individuo, el haber llegado hasta allí, producto de esas andanzas y de ese consumo de drogadicción y de esa adicción, y fruto también del mismo dolor que mi mamá y mi familia había tenido que sufrir a lo largo de esos años y ahora en esa situación. Así que, estando allí, tuve que empezar a entender cómo era que iba a ser aquello que nunca soñé que iba a llegar hasta ahí. Y pues se me acercaban varias personas estando en la cárcel
que no podía estar solo, que tenía que ser parte de un grupo o de algunas pandillas esas que funcionaban allí. Y yo, ante una negativa rotunda, porque yo me consideraba un joven que en verano no quería participar de esas cosas, pero terminé haciéndolo. O sea, estando en la cárcel, entonces me hago parte de una pandilla para no estar solo y tener supuesta protección, no dándome cuenta que al hacerme parte de esa pandilla ya tenía cientos de enemigos instantáneamente, porque hay otras pandillas rivales. Y estando en esta situación, entonces empiezo a buscar a Dios. Dios empieza a tratar de alcanzarme dentro de la cárcel, como Él había hecho antes de que mi vida llegara hasta ahí. Recuerdo que el Señor mandaba personas a hablarme antes de que mi vida llegara hasta esa situación tan drástica, y yo no sabía que era Dios, pero no le presté atención al Señor, no le hice caso. Y estando en esta situación, el Señor continúa como Él es, ¿verdad? Nunca se da por vencido hasta alcanzarnos, hasta lograr vernos como Él quiere. Y en medio de esta difícil situación, el Señor empieza a tratar de alcanzarme y yo empiezo a responder. Y empiezo a visitar la iglesia dentro de la cárcel, empiezo a buscar a Dios en oración, y allí fue donde tengo mi primera experiencia con el Señor. Allí conocí al Señor y sé que Dios ha hecho algo en mí, en mi interior. Leyendo la Biblia, en Mateo 5, versículo 24, recuerdo, nunca me he olvidado de ese verso. Dice la Biblia: no podéis servir a dos señores. Y como aprendí años después que Jesús está hablando en un contexto, pero para mí en ese momento me hablaba a mi posición delante de Dios. No podía estar allí y estar con el Señor, y empecé a buscar a Dios, empecé a ayunar y a buscar a Dios orando, como había aprendido que se busca a Dios en esos primeros días, ¿verdad?, de mi caminar con el Señor, y a clamar a Dios y a buscar a que el Señor me sacara, porque había entendido que Él me había hablado. Y así empezó eso que Dios hizo, que para mí fue uno de los primeros milagros que Dios realizó en mi vida, fue porque nadie puede salir de la pandilla sin que nada le pase. O sea, ellos no permiten. Específicamente cuando yo me atreví a dar el paso y a pedir mi salida porque quería servirle al Señor, recuerdo que le dije a la persona, le dije: yo quiero salir porque voy a servir al Señor Jesús. Esas fueron mis palabras, y él se sorprendió cómo yo pude tener la osadía, sabiendo que nadie puede salir que es un riesgo muy grande, un riesgo de vida o muerte. Y verdaderamente Dios me guardó e hizo posible que mi salida y quedarme en el mismo lugar. Los años que siguieron de cárcel fueron, fíjate, Dios, fue como que el Señor empezó a cargarme a través de ese tiempo, porque todo se transformó en algo bueno, digamos, dentro de la cárcel. O sea, el Señor vino y transformó ese tiempo en otra cosa. O sea, después que empecé a caminar con el Señor, ya no era lo mismo, ya no tenía la misma carga, ya no sentía la misma desesperanza, no sentía la misma soledad. Sentía que Dios me estaba caminando de la mano a través de ese tiempo, y mi familia empezó también, después de lo que Dios estaba haciendo, a sentir la misma fortaleza, porque ya mi forma de hablar era otra. Ya cuando hablábamos, mi mamá decía que yo le daba fuerzas, y yo le daba la gloria a Dios, porque la fuerza yo la recibía del Señor. Ella me decía: tú me das fuerza, porque yo no puedo hacer esto, porque no puedo. Entonces ella decía: no te preocupes, Dios está con nosotros. El Señor cambió mi forma de hablar a una forma de no saber qué sucedería, a una manera de hablar llena de esperanza, ¿verdad? Porque ya veía a Dios en medio y llevándome de la mano, aunque las cosas, luego de que cumplido mi tiempo, cambiaron mucho. No hubo un amigo que me visitara en la cárcel. Solamente la familia. Mi papá, de quien empecé hablando al principio, pero a quien siempre amé. Yo amo a mi papá también, y mi papá, por las razones que fuesen, ¿verdad?, tuvo que partir, pero él nos mantuvimos ahí, pero él fue uno de los que fue. Mi familia solamente. No tuve un amigo hasta años después que me visitara en la cárcel.
Sí, transcurrió un tiempo en la cárcel donde ya como cristiano me cambian del lugar donde estuve en un lugar por 11 meses mientras el caso se deliberaba, y luego que me dan la sentencia me trasladan a otro lugar ya como cristiano, donde esto impacta mi vida y empiezo a tener nuevas experiencias con un poquito más de libertad, ¿no? Dentro del mismo lugar, porque era ya otro lugar donde iba a pasar varios años. Y esto empieza a impactar mi vida de fe dentro de la cárcel, dígase mi caminar con el Señor, que ahora estoy sirviéndole, y muchas cosas empiezan a cambiar. En el año 1999 tengo una experiencia donde el Señor me lleva a un lugar y me hace un llamado por mi nombre. Yo empiezo a revelarme sus planes, ¿verdad? Y no entiendo todavía, pero sí, Dios me llama por mi nombre y todavía estoy ahí. Pero en ese mismo año emiten una orden de deportación contra mí. Y luego del 99, en el año 2002, cuando se cumple ya mi sentencia completa, entonces soy esperado fuera por inmigración de los Estados Unidos, trasladado a un lugar donde dura un mes, y luego entonces en el 16 de marzo del 2002 llego al país en calidad de deportado como cristiano, y al llegar aquí recibo mucho apoyo de mi familia, mucho apoyo de amistades. Llego a un lugar, a una iglesia, empiezo a congregarme porque necesitaba congregarme. El Señor me bendice con un vehículo, con todas las cosas que necesitaba, un lugar, todo. El Señor me puso todo delante y me bendijo grandemente. En esa iglesia me bautizo en agua. Al cabo de un año, empiezo a sentir como que estoy débil, pero no hablo con nadie. Empiezo a dar pasos hacia atrás, hacia mi vida pasada, que me llevó a la cárcel. Y empiezo a experimentar poco a poco nuevamente con el consumo, hasta que fui cayendo poco a poco y me aparto de los caminos del Señor. Esto ocurre en el año 2004. Desde el año 2004 hasta el año 2011, yo vivo en calidad de descarriado, apartado de los caminos del Señor, como adicto a las drogas, como nunca antes había estado, viviendo en la calle, durmiendo en la calle, agua, sol y sereno en las calles de esta capital. Dormía en cartones, dormía en la calle, buscaba en la basura, en los residenciales de aquí, de esta capital, en calidad de descarriado. Por 7 largos años yo viví. Ya entraba a un centro de rehabilitación buscando ayuda, ya salía. Ya entraba, ya salía. Ya entraba, ya salía. Intentaba reconciliarme con el Señor, sentía un poco y me iba. Volvía y buscaba ayuda y me iba. En algunos centros ya no me recibían de tantas veces que había estado en esos centros. En ese lapso de 7 años de descarrío. Hasta el año 2011, cuando después de muchas situaciones, incluso donde me vi cerca de perder la vida, algunas situaciones con la ley, entonces estoy en un lugar detenido, en un cuartel detenido, y allí tengo 3 días. Y era tal mi condición que yo no me atrevía a decir que iba a hacer nada, porque no me creía lo que yo decía. Yo no me creía a mí mismo. Todo lo que yo decía era mentira. Mucha mentira, mucho engaño, mucho abuso de confianza. Las personas, muchas actitudes habilidosas en contra de las personas para aprovecharme, para sacar dinero, para seguir en el consumo. No escuchaba consejos. Si alguien se ofrecía a ayudarme, terminaba engañándolo o aprovechándome de esa persona. En el año 2011, yo sentado en ese lugar, pienso que si yo hubiese tenido la oportunidad, yo haría algo por mí, pero no lo dije. Yo recuerdo, no dije, si lo digo no voy a hacer nada, porque no me creo, ni siquiera lo voy a decir. Para ese entonces, yo tenía 6 meses que no sabía de mi familia, ni mi familia nada de mí. No había contacto, porque ya yo decía que no me merecía siquiera estar cerca de ellos, de tanto que habían intentado hacer, tanto daño que les había hecho, y ellos habían intentado por encima de sus fuerzas
y habían arriesgado tanto, mis hermanas habían arriesgado sus matrimonios, mi mamá había arriesgado su matrimonio, o sea, todo un riesgo por verme bien y yo terminaba fallando y fracasando nueva vez. Y ese tiempo, yo recuerdo que me iban a enviar a hacer un tiempo en la cárcel en el país, en las cárceles de aquí, según me habían dicho, totalmente distinta, pero no me importaba, yo lo que, ¿verdad? No quería ir, pero ya yo estaba en esa situación, en esa condición, y llamo a una hermana y le digo, mira, te estoy llamando porque no es para que me ayude, no, sino para decirte que me van a mandar a una cárcel que se llama La Victoria y para que tú sepas que voy a estar ahí. Y cierro el teléfono porque en verdad no creo que no merezco, lleno de rechazos, lleno de condiciones físicas, emocionales, sentimentales, y verdaderamente no creía que merecía ya la ayuda que tanto ellos habían intentado brindarme y tanto le había fallado. Y ella llama de regreso al lugar, parece que con un call ID o un identificador de llamada, y se informa de dónde yo estoy. Al rato llega llorando mucho y me llega reclamando. El asunto es que de ahí Dios abre una puerta para que me vaya nuevamente a un centro de rehabilitación en el 2011. De ahí voy a ese centro, accedo a las condiciones familiares porque es una gran oportunidad para mí. Estaba en la calle por muchos años, consumía a diario, todos los días, de donde yo amanecía, porque no amanecía en el mismo lugar todos los días, y abría mis ojos y lo único que llegaba a mi mente era cómo iba a conseguir para empezar a consumir ese día tras día tras día. No tenía cuidado personal, todo era una vida totalmente, un desastre de vida. Cuando voy a ese centro, recuerdo que me voy de rodillas 7 años después, ya 7 años descarriado, y le digo, Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, te entrego mi vida tal y como está. Amén. Esa fue mi oración. Y me paré y empecé a formar parte de la rutina de ese centro de rehabilitación. Y poco a poco empecé a sentir a Dios en mi vida. Poco a poco empecé a sentir a Dios en mi vida. Y empecé a agradecer a Dios porque Dios estaba retomando mi vida después de 7 años de haberme apartado de Él. Y estaba empezando a darle forma. 6 meses después vuelvo y caigo en un tropiezo, pero vuelvo y regreso al centro. Y allí el Señor entonces me toma nueva vez y empieza a orar y a orar. De ahí entonces pasa un tiempo y tengo un encuentro con unos pastores que cuando caminaba por las calles se me acercaron y me ofrecieron su ayuda, su amistad y empezaron a orar por mí. Yo salgo detrás de ellos, pero cuando voy donde estaba su iglesia no los encuentro. Cuando vengo caminando la calle de la iglesia, ellos vienen subiendo. Estoy hablando de 2 años que no me veía con ellos, porque ya tenía casi 2 años en rehabilitación. Y ellos me miran y yo los miro. No nos conocemos. O sea, ellos pasan porque estaban diferentes y yo estaba diferente porque yo estaba flaco, con mi pelo largo, con una gorrita, con una mochilita en la espalda. Así era que caminaba. Caminaba con unos zapatos con la suela rota, amarrado con una tirita para que no se vaya a despegar la suela completa. Mi correa era una tirita aquí de mis pantalones, si acaso. Pero para ese entonces ya volví bastante recuperado y restaurado. Ellos me miran como que no saben quién es, pero se paran y me dicen, Jeffrey. Y ahí conectamos. Cada vez que yo venía de permiso de ese centro, iba a su iglesia. Y allí el Señor empezó a levantarme con relación a su propósito que Él tenía conmigo. Estaba en el centro, pero ya iba a la iglesia cada vez que tenía permiso. Y allí empiezo a conocer personas. Allí las personas que una vez me vieron en el pasado se sorprendieron de haberme visto ya como la obra que Dios estaba llevando a cabo en mi vida. Y pues me quedé ahí. Ahí continué un tiempo. Hasta que un día de regreso al centro, donde ya era director, el Señor me habla y me dice, te he traído hasta aquí, pero no te voy a dejar aquí. Y entendí que el Señor me estaba mandando a renunciar
por vía de la palabra que me habló. Entonces, con mucha convicción, empecé a buscar la vía de renunciar a la responsabilidad de director mientras me quedaba viviendo ahí porque no tenía dónde vivir. En la calle fuera no tenía dónde vivir, no podía ir a ningún familiar. Los familiares estaban muy heridos, estaban observando a ver si era verdad esto que estaba pasando. De tanto tiempo que decía que sí y luego volvía que sí. Este era el tiempo donde más había puesto empeño en recuperar verdaderamente el control de mi vida para volver o para tener una vida normal. En ese tiempo paso a vivir a uno de los centros más cerca de donde estaba la iglesia. Y allí hacía vida. Vivía en el centro todavía mientras el Señor terminaba, el proceso de rehabilitación, e iba a la iglesia. En ese tiempo conocí a una joven que hoy es mi esposa, creo que la estaremos viendo por aquí. Y entablamos una amistad. Y todavía estaba en el centro. Dios empieza a bendecirme, todavía estando en el centro, y a hacerme promesas y hablarme. Y hacia el año 2014, con fecha para casarnos, y incluso con fecha para casarnos, yo tengo una recaída. Dios le bendiga. Mi nombre es Giselle González de Domínguez y verdaderamente que me siento muy bien de estar aquí con ustedes. Para mí fue algo no esperado, por lo que ya había acontecido antes, de que a los 17 años fue verdaderamente cuando lo vi, lo conocí en sus andanzas, y de verdad que nunca me imaginé que ese hombre que yo veía en las calles, durmiendo en cartones, al que yo le decía, Señor, cúbreme con tu sangre, que ese loco no me vea ni me toque, porque yo pensé que era una persona loca, así como decía. Nunca me imaginé, que 5 años después iba a ser mi esposo. Ya de camino al matrimonio, a días del gran día esperado, como dicen por ahí. Y como dice la Biblia en Job, que lo que temía, eso me sobrevino. A mí lo que yo me temía, eso me sobrevino, que él recayese. Y poquitos días, para que llegara el día de nuestra boda, él llega a mi casa con esa notición de que había recaído. Yo comencé a orar, Señor, porque quería era desbaratar todo eso y no llegar al altar, no llegar a un matrimonio, porque no sabía bregar con una persona así. Y aparte de eso, ya como lo había visto, como en el fondo, cómo era que él estaba, tenía miedo. Y el Señor en todo el tiempo me dijo, da el paso, da el paso, da el paso. Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, da el paso. Y fui confiada. De hecho, hasta le pregunté al director donde él estaba, y él me dijo, de la única forma que tú lo puedes ayudar a él a salir de ahí es seguir todo como está. O sea que también vi a Dios tratando conmigo a través de personas que de cristiano no sabe nada. Entonces fui confiada en las promesas del Señor, en todo lo que Él ya nos había dicho, que fueron muchas promesas que nos habló desde que iniciamos, y confiada. En ese tiempo el trato de Dios era muy, muy íntimo conmigo, pero tengo esa recaída. Ya teníamos fecha. Lo que procedía era, y yo quiero mencionar esta parte, era que yo volviera a empezar de cero en el centro, porque todavía estaba ahí. Ellos me hicieron una prueba de positivo, y yo, con casa ya alquilada y con fecha para casarnos, le dije, no, Dios va a hacer lo que no, que Dios no, digo, sí, Dios lo va a hacer. Yo me voy a mi casa que tengo alquilada, me voy con mi ropa. Pero las cosas se tornaron un poco difíciles porque el consumo continuó y la lucha era fuerte del enemigo contra mí. En ese tiempo venía algo que yo había soñado desde niño, que era poderme casar, y Dios estaba por entregarme ese sueño. Nos casamos
Nos casamos, el Señor me bendijo. Después de haberme sacado de esa vida, rescatado de ese descarrío de 7 años, logramos con mucha dificultad, yo llego al día de mi boda. Y luego que me caso con quien hoy es mi esposa y hemos procreado una linda familia, una niña, entonces vuelvo a recaer, estando ya casados, con promesas de Dios, con promesas grandísimas, participando en ministerio en la iglesia. Y yo tomo algunas de las cosas con las cuales Dios nos había bendecido. Dios nos bendijo con muchas cosas que vinieron de fuera, dígase cosas del hogar, ¿verdad? Yo empiezo a tomar cosas del hogar y a venderlas para consumir cuando caigo, estando ya casado. Cosa que trajo mucho sufrimiento a mi esposa, a mí mismo. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo. Una de las cosas que más me ayudó a perseguir lo que yo necesitaba de parte de Dios fue su fe en las promesas del Señor. Ella se quedó, y aún con la edad y la inexperiencia, su firmeza en decir, está bien, esto está pasando, pero Dios dijo esto. Fueron cosas que me hicieron luchar, pelear, ponerme en manos de Dios como nunca antes para ver suceder en mi vida lo que necesitaba suceder, para poder ser para ella lo que yo necesitaba ser, y para mi familia y nuestra hija que venía en camino, porque ella estaba ya con una barriga de 7 meses. O sea que, claro que su determinación a poner a un lado muchas voces que se levantaron contrarias a las promesas que Dios había dicho, y ese compromiso de decir, de por encima de todo lo que estaba viviendo, por encima de todo lo que ella estaba oyendo, decir, esto fue lo que Dios dijo y aquí me voy a afianzar, a mí me dio mucha fortaleza para poder alcanzar lo que hoy vemos. Una de las señales que yo le pedí al Señor cuando éramos novios, de que si verdaderamente esta relación era de Él o venía de Él, y el Señor trató conmigo, me acuerdo, en un sueño, y me mostró a mi niña, la que tenemos hoy en común, y eso me confirmó de que verdaderamente era de Dios. Mi niña de 3 años, el Señor me la permitió ver antes de nacer, tal cual como es hoy. Y precisamente en ese trayecto de todo eso que pasó, yo tuve que ir a dar la noticia a él, allá al centro de rehabilitación de la droga, de que lo que estaba en mi vientre era una niña. Entonces eso como que me desató a mí más fe, a confiar en el Señor, de que todo lo que el Señor me venía diciendo era todo exactamente así, que no me desmayara. Fue muy doloroso y muy fuerte, cosa que yo no me imaginé. Los dos trabajamos, y cada vez que yo llegaba del trabajo, que iba a buscar algo de la casa, no estaba, porque él ya lo había vendido para su consumo. Y esos eran golpes emocionales, lo poquito que teníamos de la casa, lo poquito se estaba yendo. Y yo embarazada, con malestares fuertes, mal dolor de un matrimonio que según yo se estaba yendo abajo, sin decirle a nadie, por vergüenza, por temor, cómo iban a reaccionar, todo eso. Pero sin en cambio mis rodillas todo el tiempo fueron dobladas delante de Dios. Y todo lo que hice, la fortaleza que tuve, ningún amigo, ni familia, ni nada, todo era Dios. Algo también que mientras ella dice eso me llega, es que lo que Dios había cambiado, yo no estaba dispuesto a cambiarlo por lo que antes era. Y en mis andanzas anteriores, una persona que se hubiese comprometido a soportar algo que yo había hecho de esa magnitud, se hubiese convertido en un blanco de mi continuidad en esa actitud o conducta. Más al ver esto en ella y algo que me hizo notar el cambio que yo había dado, lo que ella hizo se convirtió en una fortaleza. Yo me acuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana y era llorando. Yo le decía, Señor, ¿dónde están todas esas promesas, Padre, que tú me diste? Porque tú sabes muy bien, yo le decía a Dios,
que yo todo lo que hice fue dirigida por ti. Porque yo no estaba en pretendiente, como le decía, yo no estaba en nadie. Y tú me dijiste, todo lo que yo hice fue porque tú me lo dijiste. ¿Dónde está mi esposo? Mira la cama vacía, como yo le decía. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está? Y llorando, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está todo aquello que tú decías? Y me acuerdo que ahí tuve un sueño donde Dios me habló y me dijo que ya todo estaba listo. Y ahí fue cuando mucha gente me dijeron, vas a volver a caer en lo mismo, él va a volver atrás y tú vas a quedar en vergüenza. Y muchísimas voces. Y yo cerré mis oídos y solamente lo abrí para escuchar la voz de Dios. Y exactamente así. El director de centro, todo el mundo en contra mía. Yo dije, Señor, pero yo creo en ti, en lo que tú me has dicho. Y fui y lo saqué de allá, lo llevé para la casa, confiada en la obra que el Señor, lo que comenzó, lo iba a terminar. Yo vuelvo a mi casa al mes, vuelvo a mi casa con el consentimiento de mi esposa, ya habiendo experimentado y creído que Dios iba a llevar a cabo esta liberación en mi vida. Yo empiezo a buscar a Dios y digo, Señor, no me dejes así, tú lo has hecho hasta aquí, yo sé que tú puedes hacerlo, tú eres mi esperanza, tú lo vas a hacer. Y me quedo en mi casa después de esa recaída que tuve. Y después de ese momento yo experimenté verdaderamente, que es lo que vivo hasta hoy, lo que es una liberación total de parte del Señor, de ese vicio de las drogas que me mantuvo atado y en un sube y baja por tantos años de mi vida. Estamos hablando de 20 años de mi vida que estuve batallando con ese vicio de las drogas desde los años de mi juventud hasta pasar todo eso que yo pasé hasta febrero del 2015, cuando conozco la verdadera libertad que Jesucristo puede darle a un ser humano de ese vicio tan dañino y que tantas vidas ha tomado, que tanta familia ha dividido y que intentó dividir mi familia que Dios me dio, y que el Señor vino y rescató y mantuvo unida con su poder, con su amor, con su fuerza, con el respaldo a sus promesas, con su fidelidad. Desde el año 2015 hasta este día, Jeffrey Domínguez, soy pastor, conoce la libertad que Jesucristo puede dar y puede hablar de ella con toda libertad y puede ministrar con toda libertad. Y es mi experiencia diaria ese verso en 2 de Corintios 5:17 que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo con toda seguridad hoy puedo decir, y con toda libertad, y puedo testificar que esa es mi experiencia diaria de hoy en día. Ese verso es mi experiencia diaria. El pasado quedó atrás, todas las cosas han sido hechas nuevas. Hoy tengo una vida en familia, hoy soy ministro del Evangelio, hoy soy pastor en Ministerio Vida y Aliento, el Señor nos entregó una visión, hoy persigo nuevos sueños y vivo una vida en total satisfacción de la mano del Señor, que me rescató, que me perdonó, que me libertó, que me limpió, que me recibió, que no me rechazó. Después de que todo el mundo me había rechazado por mi condición, Él vino tal como aquel primer momento en la cárcel y me extendió la mano y me levantó para dejarme de pie. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9 dice que los mismos padecimientos de sufrimiento que nosotros pasamos son los mismos padecimientos que sufren nuestros hermanos cristianos a nivel mundial. O sea, yo y mi esposo decimos este testimonio con toda la confianza de que va a ayudar a muchos matrimonios. Después que pasamos todo eso, fue un hombre muy usado por Dios a la iglesia y dijo que todo lo que yo había acontecido, el Señor lo había permitido porque yo iba a restaurar muchos matrimonios. Entonces, cual sea que sea la circunstancia que estén pasando, el desierto que estén pasando, afírmense en Dios, agárrense de Él, que algo Dios está haciendo, algo Dios está provocando. Y después de ese tremendo desierto, hoy nosotros los dos somos pareja, somos pastores, restauramos, la iglesia está llena de muchos matrimonios en restauración, que el Señor nos ha confirmado lo que nos dijo. Muchas parejas que siempre van allá y están en la mano de Dios y en la mano de nosotros.
en restauración y Dios sea glorificado grandemente. Pero lo cual también es una evidencia de que Dios puede salvar los matrimonios. En el matrimonio nuestro se dio a causa de las debilidades mías y de mis vueltas al pasado, a mis andanzas pasadas, se vio al borde de romperse. Pero sea cual sea la razón que esté llevando a tu matrimonio al borde de romperse o de quebrarse, no pierda la esperanza, porque el Señor lo hizo con nosotros y Él puede hacerlo con ustedes, contigo, con el tuyo, no importa dónde esté. Y si no conoces al Señor, yo te invito a que tú hoy le conozcas y que tú le dejes entrar en tu corazón, y Él traerá esa libertad que tú tanto anhelas, y más que eso que tú anhelas, te dará muchísimo más, porque Él es así. Él trae más de lo que tú jamás has esperado, más allá de la libertad que necesitas. Trae paz, trae gozo, trae una verdadera liberación, una vida nueva, y te dará el poder de poder escoger sobre el bien, el mal, el bien sobre el mal, vencer con el bien el mal. Y el Señor puede, Él puede.